Por aclarar algunos conceptos, digamos primero qué son desplazados, qué son emigrantes. Desplazados son aquellas personas que se mueven, cambian de residencia, pero no trasvasan fronteras nacionales, mientras que los emigrantes son los que en ese movimiento de cambio de residencia sí traspasan fronteras nacionales. Después se da el concepto de refugiados, que son aquellos que saliendo de su país van a otro y se acogen a las leyes de protección que pueda haber de carácter internacional en el país de acogida. Y finalmente hay que distinguir los desterrados y exiliados, que son aquellas personas que cambian de residencia, bien sea por resolución judicial que les obligan a alejarse del lugar de residencia y son exiliados a otras zonas, a otros países. ¿Por qué decimos que la inmigración es un derecho? Tenemos que remitirnos a una declaración de Naciones Unidas en la que dice: la Asamblea Nacional de Naciones Unidas acuerda y confirma que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen las naciones. Proclama en función de eso la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Y entonces tenemos que, si el desarrollo humano es un derecho de todas las personas tenemos derecho a una vida digna, larga y saludable, nos encontramos con que si la emigración es desgraciadamente para muchas personas una necesidad para ejercer el derecho al desarrollo, en ese caso la emigración se convierte en derecho. Otra cosa es cuáles son las causas por las cuales se producen los movimientos migratorios. Normalmente siempre son por las mismas causas. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de ellas. Puede ser el hambre, puede ser la supervivencia, puede ser la pobreza y puede ser el subdesarrollo. Bien, entonces vamos a ver, como decíamos en la primera parte, la inmigración, los movimientos migratorios que se están produciendo en el umbral del siglo XXI. Las claves por las cuales hoy en día, en el umbral de finales del 20, pero sobre todo ahora en el 21, las claves por las cuales se produce esa inmigración. Son auténticos inmigrantes. Hoy en día los que vienen de otros países, por lo tanto trasvasan fronteras nacionales. Tienen otras culturas, otro color de piel y otros idiomas, eso es una realidad. En algunos casos, los vienen de América Latina, lógicamente vienen con el castellano también, pero con sus acentos, etc. La globalización incluye el intercambio de mercancías y capitales, pero no de personas. Cuando se trata de moverse personas ya hay una serie de limitaciones. Esas leyes, esas limitaciones los convierten en muchos casos en ilegales. Si se les niegan derechos fundamentales, como digo, se están convirtiendo en ilegales, y muchos, el sistema les lleva y les arrastra a la delincuencia. Niños menores de 5 años con peso insuficiente. Países como Níger, el 40% de los niños tienen peso insuficiente. Si vamos a Haití, es el 31%. Eso quiere decir que los niños están mal alimentados, tienen peso suficiente, riesgo de muerte prematura. Pero no solamente los niños, si vamos al conjunto de la población, porque tener el dato de los niños es importante, porque yo entiendo, por nuestra cultura, que si un niño pasa hambre, los padres estarán pasando mucho más hambre. En el conjunto de la población, padres, mayores, adultos, niños, etc., nos encontramos con que la tasa de población desnutrida en el Níger es el 58% de la población está desnutrida y en Haití el 65% está desnutrido. Vemos cotas del 42, del 41, del 24, es decir, en esos países hay hambre, que era una de las causas que decíamos que hacía que las personas se muevan de su residencia y vayan a otros sitios. Esperanza de vida al nacer. Como consecuencia de esa situación que hemos visto de desnutrición de los niños, las tasas de esperanza de vida al nacer, nos encontramos con que, mientras en España estamos con los 80-82, según sean mujeres o hombres, en algunos países no se supera la barrera de los 40 años como esperanza de vida. Vamos a remontarnos a finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces vamos a ver cómo de un Baracaldo antiguo, Baracaldo que era agrícola, Baracaldo que era ganadero, cómo por razón de tener unas minas que daban trabajo, unas fábricas posteriormente que daban trabajo, eso originó que personas que estaban en otros lugares
donde no había trabajo, donde no había futuro, donde había incluso hambre, vinieran a nuestro pueblo. Pues que en esta primera zona, finales 1880, 1870, sale la abolición del fuero vizcaíno, se empieza la exportación del mineral, la explotación industrial de las minas que existían en nuestra zona, viene el boom de la minería y hay mucha gente que viene aquí a trabajar a las minas. A partir de eso, finales, décadas de los 90 del siglo XIX y primeras décadas del XX, es la primera industrialización cuando las fábricas siderúrgicas y de bienes de equipo se van implantando y desarrollando en nuestra zona y aumenta la población hasta esta época de estancamiento que corresponde al periodo de la Guerra Civil y algo posterior. Pero luego, inmediatamente de la Guerra Civil Española, tenemos esta espectacular subida, que es lo que podríamos decir la segunda desindustrialización. ¿Qué es lo que proporcionaba el boom de la minería y la industrialización? Puestos de trabajo. ¿Quiénes venían? Los que buscaban puestos de trabajo porque en su lugar de origen no lo tenían. Y prueba de que eso era así, esa influencia entre el desarrollo industrial y la población y los movimientos migratorios, es que en cuanto se empieza a producir la desindustrialización, la población de Baracaldo desciende. En cada uno de esos periodos vamos a analizar, para dejar constancia de ello, que hubo personas que tuvieron que marcharse de aquí y salir como emigrantes a otros países, y al mismo tiempo de otras regiones, bien sea de España o de otros países, vinieron aquí. Entonces, en cada periodo de estos vamos a analizar los dos movimientos, los de salida y los de entrada, la emigración y la inmigración. Vamos a ver, en este periodo de finales del 19 y comienzos del 20, ¿qué ocurre? El País Vasco es un país pequeño, territorialmente es pequeño, las familias eran numerosas, no había trabajo para todos en el campo, la industria era incipiente, la minería está un poco más avanzada y no hay trabajo para todos. Y se tienen que marchar de España, del País Vasco, de aquí de Baracaldo, salen muchos como emigrantes a América Latina. Hay un gran movimiento, un importante movimiento de baracaldeses que salen hacia América Latina sobre todo. Por dar datos que definen la situación en que esas personas se encontraban aquí. ¿Por qué se tenían que ir? Presión demográfica, altas tasas de natalidad, un país pequeño, territorialmente no había trabajo para todos, en el campo, en la agricultura, etc. Escasez de trabajo, por tanto. El mayorazgo y los segundones. El que heredaba el caserío, si tenía propiedad, podía sobrevivir, pero los segundones se quedaban sin nada. Espíritu aventurero y ansias de superación, siempre lo habrá y lo ha habido. Quien quiere ir en busca de aventuras, a hacer fortuna, totalmente legítimo. Factores bélicos, aquí tuvimos las guerras carlistas, razones ideológicas obligó a mucha gente a marcharse. La abolición de los fueros y la implantación del sistema de servicio militar obligatorio, porque, sobre todo a comienzos del siglo XX, estaban las guerras de España en el norte de África, en Marruecos, y los que tenían que alistarse y ingresar obligatoriamente en el ejército a hacer el servicio militar obligatorio, inmediatamente los mandaban a África, donde había unas matanzas infernales. Y hay un dato curioso, que en el año 13 y 14, 1913 y 1914, más del 20% de reclutas españoles no se presentaban al ejército y lo que hacían era desertar y escapar a través de la frontera a otros países de ultramar, hacia América Latina. Al mismo tiempo que ha habido esa emigración, baracaldeses que han tenido que salir, también se produce la llegada a Baracaldo de personas de otras regiones de España, porque, como he dicho antes, empieza el boom de la minería y empieza la implantación de las siderurgias. Y entonces vienen de las regiones más próximas, de La Rioja, de Burgos. ¿Cuáles eran las claves para que aquí vinieran estas personas? Pues mira, en España existían situaciones como esta. Aquí se daba un gran desarrollo de la minería tras la ley, hay una ley de minas que hizo que se produjera el boom de la minería. En cambio, en el resto de España, en 1900, el 64% de la población española activa trabajaba en el sector agrícola, vivían de la agricultura, pero una agricultura que sufría un fuerte retraso técnico, limitación de cultivos y bajo rendimiento productivo.
estaba en manos de los grandes terratenientes, había monocultivo, no había variedad, con lo cual solo había trabajo cuando la siembra y la recogida, en el caso de los cereales, o algo Por dar cifras concretas, estos han sido los aspectos, las claves, pero vamos a dar cifras completas. En España entonces había 18 millones, hoy somos 44 millones. A finales del siglo XIX la mortalidad se debía principalmente a la mala alimentación y la situación de pobreza generalizada. Datos constatables históricos. Aquí la gente se moría principalmente por hambre y pobreza e insalubridad en las viviendas. Eso está así de claro. La mortalidad de niños menores de 5 años en el periodo de finales del siglo XIX era de 429. Si os acordáis, antes hemos dicho uno de los peores países de África subsahariana, se da la cifra, la tasa de 400 de cada 1000. Pues aquí estábamos con 429. Aquí se estaba, en España me refiero, en España se estaba con una tasa de mortalidad de niños menores de 5 años peor que la peor actual de África subsahariana. A finales del siglo XIX la esperanza de vida en España era tan solo 29 años. Hemos hablado antes de 40 en África. Hoy en día estamos de media con 80 años. El trabajo en el campo hemos dicho que era estacional, mientras que en la minería se podía trabajar, dependiendo de la climatología, todos los años, todos los días, y en la industria era permanente. No había problemas para trabajar todos los días del año. La jornada laboral en el campo era de sol a sol, mientras que la industria y la minería era aproximadamente, en aquella época, de 12 horas de jornada diaria. En 1900 el salario de un peón en el campo, vamos a prescindir de cuál era el poder adquisitivo de esa cifra, sino vamos a ver un poco la mejora que suponía el pasar del campo a la minería y a la industria. Tenemos que en el campo se cobraba al día 1,5 pesetas diarias, un céntimo de euro, mientras que en la minería eran 3,50 y en la industria 4,50. En los años 50, sobre todo, hubo una recesión, un plan de estabilización, y obligó a que muchos españoles de aquí y del resto de España salieran hacia países europeos más industrializados que nosotros, porque aquí empezó a escasear el trabajo. Otro grupo de personas que tuvieron que salir de aquí, en este caso por supervivencia, fueron los llamados, por motivos políticos. Una guerra civil, lógicamente, crea tensiones, crea problemas de supervivencia, sobre todo para aquellos que ideológicamente están enfrente de quien ha provocado la guerra, enfrente de quien ha ganado la guerra, y entonces se tiene que, por motivos políticos, tienen que salir de aquí como exiliados, como refugiados en otros países, pero en cualquier caso obligados también a salir. Estos fueron los responsables de políticos de partidos políticos, militantes sindicales y los llamados niños de la guerra, que fueron del orden de 15.000 niños que se creyó, por lo menos aquí en el País Vasco, que había que librarles de los horrores de la guerra, que no vieran la tragedia y la dureza y la violencia que se generaba en la guerra. Y entonces ya en esta segunda etapa, la mitad del siglo XX, de donde vienen ya no solamente es de las zonas próximas al País Vasco, sino que ya vienen de la zona de Extremadura, de Andalucía, Salamanca, más de Galicia. Es decir, vamos a hacer el mismo análisis del caso anterior. ¿Cuáles eran las claves que se daban entonces? Con carácter general, un país destrozado por la guerra, estamos hablando ya de los años 40. Carencia y carestía de alimentos básicos, aislamiento político, económico y técnico con el resto de España. 3 años de guerra, el campo abandonado, cierre de fronteras sin posibilidad de transacciones comerciales con otros países. Aquí se viven verdaderas situaciones de hambre. En cambio, la minería y la industria, el trabajo se repite ya con más intensidad y más amplitud que en el caso anterior, en el periodo anterior, trabajo seguro y mejor remunerado, ciertas garantías sociales como educación, sanidad, seguridad social. Aquí ya empieza a desarrollarse. Esta persona viene de un pueblo de Burgos, recién casada, primer embarazo. El médico le dice que tal y como viene el parto, tal como está la atención sanitaria en la zona, su niño va a morir seguro. Le aconseja
que por supervivencia del niño se venga o bien a Cataluña o bien se venga al País Vasco, donde está más desarrollada la atención sanitaria y así podría salvar al hijo. Después de mucho andar, dice que encontró en la calle Arrandi, entonces General Sanjurjo, que le alquilaron una habitación que quedaba libre en una vivienda donde ya había 3 familias, y cuenta la precariedad de vivir 4 familias juntas en una vivienda, utilizando como privativo la habitación y como comunitario el baño, el retrete y la cocina. En fin, cuenta todas esas dificultades, pero luego cuenta con una gran sonrisa y esperanza cómo, cuando le llegó el momento de dar a luz, realmente su hijo se salvó. Segundo testimonio es una persona que viene de un pueblo de Salamanca, año 54. Desde los 12 años se dedicaba, con 12 años, se dedicaba a ir de ayudante de pastor. Salía por el pueblo, cogía los rebaños de unos, de otros, iba al campo, pasaba el día en el campo, había dejado ya la escuela. Me dijo literalmente, y le digo que no es un cuento porque lo tengo grabado, su madre se murió de hambre. Eran 7 hermanos, no tenían propiedad de la tierra, su padre trabajaba de peón para un señor terrateniente, en un accidente agrícola con una máquina de arar, perdió las 2 manos. Entiende que en el campo se ahoga, en el campo no tiene futuro para él, porque no es propietario de nada, y se viene aquí, entra a la construcción, y con 29 años le animan unos compañeros a que entre a estudiar a lo que hoy es el Politécnico Nicolás Larburu, Escuela Maestría, y llegó a hacer también maestría y terminó finalmente su vida profesional como jefe de la sala de delineación de una ingeniería importante de nuestra zona. Lo único que vino a Baracaldo vino mucha gente a toda la margen izquierda porque venían buscando trabajo. ¿Y dónde había trabajo? En las minas y en la industria que estaba en la margen izquierda. Fijaros que en 1960, 328 chabolas todavía en la periferia de Bilbao. ¿Cómo eran las chabolas estas? Pues tenían este aspecto. Te digo que hoy para los jóvenes, lo entiendo, que sea impensable que en Bilbao hace no más de 50 años se viviera de esta manera. Fijaros qué imágenes realmente suburbiales que hoy en día las vemos pues en las favelas de América Latina, suburbiales de África subsahariana. De repente empezaban a hacer una traída de aguas, una zanja, algún servicio que el ayuntamiento ponía, dice, oye, fuera la chabola aquí que tengo que pasar la tubería. Bueno, pues lo cogían con esto entre varios y la pasaban a otro lado. Es un poco la inspiración de las casas en las minas, solían ser así, porque a medida que avanzaba el tajo de extracción del mineral, llegaba a donde estaban las chabolas, las viviendas, y las tenían que desplazar. Bueno, pues así se vivía. El interior de una chabola de estas, pues ya ves que camastros. Este famoso quinqué de carburo que se utilizaba para poder alumbrar. Generaba un gas que se inflamaba una llama y con eso se alumbraba. Como conclusión, la emigración es un derecho de todas las personas y sus causas siempre son las mismas. Supervivencia, evitar una muerte prematura por mala salud, por mala alimentación, por problemas ideológicos, de guerras, el hambre, la pobreza y el subdesarrollo. Y en muchos casos, yo también esto me gusta insistir, los países actualmente llamados ricos o desarrollados son ricos y desarrollados en cierta medida porque hemos ido en épocas anteriores a esos países y les hemos saqueado todos sus bienes. Si nos fijamos en el mapa de África, está dividido en un despacho europeo, con regla y cartabón. Esto para Alemania, esto para Bélgica, esto para los portugueses, esto para los españoles. Se repartió en África como si fuera un botín de caza. Sobre todo para los jóvenes, estáis viviendo un movimiento migratorio de personas que vienen de otros sitios, verlo como un derecho que están ejerciendo y, si queréis relativizar y comparar esta situación con otras anteriores, hablar con vuestros atites y vuestras amamas y que os cuenten cómo llegaron muchos de ellos, cómo llegamos muchos de nosotros aquí a Baracaldo